perfectamente deberían de estar en el mercado de deuda, pero por todo ese hype que hubo en algún momento de la historia, se quedaron en el mercado de capitales, porque siempre se negoció de esta forma. Entonces, esto no se confundan, pero pertenece al mercado de capitales, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver, antes de ver qué es una acción, vamos a ver qué es el capital de una empresa. Tenemos aquí la ecuación más importante de contaduría, entonces, de contabilidad, perdón. Sí, la ecuación más importante de contabilidad. Activos es igual a pasivos más capital social. Entonces, en una empresa, los activos son todos los bienes y los derechos a favor de la empresa, todo lo que posee la empresa para que ésta pueda generar riqueza. Por ejemplo, las oficinas que construyeron, em, las bodegas que tienen de inventario, las maquinarias que tienen, los medios de transporte, los camiones que tienen, ¿no? Esos son activos. ¿Por qué? Porque les permite a las empresas generar riqueza. Esos son sus activos. Los pasivos son todas las deudas y obligaciones. Si la empresa pide un préstamo al banco y adquiere una deuda, esa se convierte en un pasivo. Si le tiene que pagar a un proveedor, porque pues así es, le tiene que pagar a un proveedor, pues es un pasivo, es una obligación, es algo que este tiene que pagar. Cuando una empresa emite algún bono o algún pagaré, alguna obligación, pues se va a sus pasivos. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos en acreedores de esa empresa. Esa empresa nos va a tener que pagar eso que compremos. Nosotros vamos a comprar títulos de deuda. Entonces, esa deuda es para la empresa. Y esa deuda se va a su balance de pasivos. Y el capital es todo lo que queda de activos menos pasivos. O sea, todo realmente ya lo que posee una empresa, ¿no? Entonces, imagínate que una empresa tiene menos activos que pasivos, o sea, que tiene más deuda que activos. Entonces, esas empresas son las que son menos atractivas para invertir, ¿no? Y por eso es importante, cuando veamos el análisis fundamental, va a ser súper importante saber leer estos, pues estas hojas que son los estados financieros. En estos estados financieros nosotros nos vamos a poder dar cuenta de cómo están las cuentas de la empresa, si conviene o no invertir en esa empresa. Entonces el capital es lo que le sobra al activo una vez que le restas el pasivo. Y esta parte es lo que tú vas a poder comprar. Esta parte se va a dividir. Imagínense que lo dividimos así en miles de cachitos y cada cachito es una acción que tú puedes comprar. Entonces el capital, digamos que lo podemos dividir en dos partes, ya sea el capital contribuido, que equivale al capital social que nosotros vamos a estar comprando como una acción y son las aportaciones que realizan los socios. Cuando una empresa aún no es una empresa SAB, este capital social lo va a invertir. Por ejemplo, aquí en México están siempre las empresas siempre pertenecen a una familia, ¿no? Como se llaman las empresas familiares. Y entonces, cuando aún no son empresas SAB, estos socios pues van a ser los mismos familiares o los amigos, ¿no? Sin embargo, cuando es una empresa SAP y lanza sus acciones al mercado público, entonces nosotros vamos a ser estos socios que vamos a aportar al capital social. Y el capital ganado es todo lo que la empresa pueda generar de riqueza. O sea, si la empresa no puede generar rentabilidad y está perdiendo dinero, entonces el capital ganado también puede ser una pérdida. Pero si la empresa está generando utilidad, entonces es una utilidad y es el resultado del ejercicio de sus operaciones. ¿Ok? Entonces, esto es necesario para entender qué estamos haciendo cuando compramos una acción, ¿no? Nos volvemos socios. Y aquí les puse una imagen en los años 80, 90, cuando nosotros abríamos un contrato con Telmex, nos daban estas acciones y tenían esta forma. O sea, nos daban este papelito, ¿no? Que nos daban el derecho de ser accionistas, de ser socios. Entonces, una acción se puede definir así. Parte alícuota del capital social de una empresa. Entonces, ¿qué es la parte alícuota? Es la parte proporcional. Entonces, es lo que les decía, si ustedes dividieran en cachitos esta parte de capital social, nosotros si compramos un cachito de esos, entonces seríamos socios en una parte proporcional o bien una parte alícuota. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo soy un socio? ¿Qué pasa si soy socio de la empresa? Pues entonces nosotros vamos a obtener derechos. Las acciones nos van a otorgar derechos, ya sea corporativos, eso equivale a voz y voto en la asamblea de accionistas y también nos va a dar derechos patrimoniales. Y estos derechos patrimoniales equivalen a pago de utilidades, ya sea en efectivo o en especie. Y bueno, esto lo vamos a ver después en eventos corporativos al final del módulo uno. Pero bueno, esos son los derechos, ¿no?, que nos otorgan a nosotros como socios, como accionistas. Y hay tres características principales de una acción. La característica número uno es la garantía. ¿Cuál es el prestigio de la empresa? No es lo mismo comprar la acción de, pues no sé, una empresa que sea buenísima como Apple, ¿no? A comprar una acción de una empresa que esté perdiendo su dinero, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están perdiendo pues las aerolíneas, ¿no? O sea, Aeroméxico ahorita su acción está pues hasta el suelo
¿Por qué? Pues por la pandemia, o sea, todo va a influir, ¿no? Entonces, aquí las características, una característica muy importante es la garantía. ¿Cuál es el prestigio de la empresa que estás tú volviéndote socio? Tienen un plazo indefinido. Esto quiere decir que tu acción, hasta que tú no la vendas, es tuya. O sea, hasta que tú no vendas tu acción, tú vas a ser socio de la empresa y nadie te la puede quitar, ¿ok? Eso es un plazo indefinido. A diferencia de, por ejemplo, los bonos o los CETES, esos sí tienen plazos definidos y se vencen dentro de un tiempo. La rentabilidad. La rentabilidad de una acción va a ser equivalente a la ganancia por la diferencia entre la compra y la venta. ¿Ok? Entonces, aquí la rentabilidad, además de que lo podemos obtener con el pago de utilidades, lo vamos a obtener con la diferencia entre el precio de la compra y el precio de la venta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, vamos a seguir. Aquí vamos a ver en la práctica cuáles son las series accionarias. Entonces, cuando tú compras una acción, no nada más estás comprando cualquier acción, estás comprando un tipo de acción y hay varias series accionarias. Em, ok, entonces nos quedamos en esta parte de lo que son las series de las acciones. Entonces les estaba comentando que la serie A está reservada para los accionistas mexicanos únicamente. Y ahorita no presten mucha atención en lo que es el ADR, vamos a verlo más adelante. Y si un inversionista extranjero quiere venir a comprar acciones de Telmex, por ejemplo, pues no va a poder comprar estas acciones que vimos en la diapositiva anterior, en estas, ¿no? Va a tener que esperar a que Telmex saque unas acciones serie B, emita acciones serie B, y para que él pueda comprar esas acciones. Ajá. Aquí tenemos otro tipo de acción que se llama CPO. Y bueno, ahorita igual vamos a ver lo que son los CPOs. Y nada más por el momento tengan en mente estas tres palabras: certificado de participación ordinaria. Entonces estas acciones nos van a dar un certificado de que estamos participando en un bien mueble, no en un bien inmueble, porque también existen CPIs que son certificados de participación inmobiliaria, que también vamos a ver. Pero en este caso tenemos un certificado de participación dentro de las acciones de cierta empresa, de cierta emisora. Tenemos también la serie accionaria U, y esta serie nos va a decir que nuestros títulos van a estar vinculados con otras series de acciones. Por ejemplo, una acción que es serie U puede también ser serie A. ¿Ok? Entonces es posible, por ejemplo, ver una acción de X compañía que sea serie U, V, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos aquí la serie L, y esta serie es de voto limitado. ¿Qué significa de voto limitado? Bueno, pues si recuerdan, les comenté que hay algunos eventos corporativos y eventos de asambleas de accionistas en donde los que poseen acciones de las emisoras pueden participar en estas asambleas. Si nosotros tenemos una acción serie L, no vamos a poder participar en esas asambleas porque son de voto limitado. Ajá. Por eso es bien importante conocer qué es lo que estamos comprando, ¿no? No únicamente comprar por comprar. Que porque el amigo te dijo que esta acción se va a disparar, que porque no sé qué, pues justamente hay que evitar, ¿no? Seguir rumores, todo eso, ¿no? Entonces es importante saber lo que estamos comprando. Aquí tenemos otra serie D, se llama serie D, y esas acciones van a tener un dividendo superior o preferente. ¿Qué significa esto? Cuando el evento corporativo de distribución de dividendos llegue, eh, que si nosotros poseemos acciones serie D, vamos a tener dividendos preferentes, o sea que nos van a pagar a nosotros primero o nos van a pagar más que alguien que posee una serie A de la misma empresa, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplitos. Tenemos primero aquí arriba a América Móvil. Y en este caso la acción, el ticker symbol, así le vamos a decir a la clave de pizarra de las acciones, porque si nosotros buscamos ahorita, por ejemplo, en Yahoo Finance, en donde podemos encontrar toda la información de las emisoras, no vamos a encontrar como tal a América Móvil con todo este nombre. Lo vamos a encontrar con su ticker symbol, que también en español se le puede decir clave de pizarra. Y ese ticker symbol es AMXL, ¿ok? Aquí está. ¿Y esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que las acciones de América Móvil, cuya clave es AMX, son serie L. Ajá. O sea, que nuestras acciones van a tener un voto limitado. Si nosotros compramos acciones de América Móvil, no vamos a poder participar en su asamblea de accionistas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Pues ahí siempre se hace así, Kevin. O sea, la última letra, por ejemplo, lo que dice Cemex CPO, pues significa que es de serie CPO. Exactamente, sí. Aquí en México así es siempre. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, aquí en Cemex, Cemex nos está diciendo, compra mis acciones y te voy a dar este certificado de participación sobre mis acciones. ¿Ok? No es como tal una acción solamente, sino que es un certificado de participación ordinaria sobre las acciones. ¿Y sobre qué tipo de acciones? Bueno, puede ser, por ejemplo, serie A o serie B. Ya depende de cómo lo quiera administrar Cemex. O sea, Oye, ¿qué significa eso de certificado de participación ordinaria? ¿En qué me beneficia a mí? ok, vamos a verlo más adelante. Sí Ah, ok. está un poco difícil de entender y por eso dediqué varias diapositivas a explicar lo que es un CPO, porque también existe CPI. Por el momento solamente hay que tener en cuenta que es, es como un certificado. O sea, por ejemplo, si yo, Kevin, voy a comprar acciones de Cemex, pues cuando compres acciones de Cemex, entonces Cemex me va a estar otorgando a mí un certificado de participación de que tengo acciones de Cemex. Acciones serie A, serie B o de la serie que sea. ¿Ok? No estamos comprando serie A o serie B, estamos comprando serie CPO, que es distinto. Está un poquito enredado, pero bueno, vamos a verlo con más detalle más adelante. En este caso tenemos aquí Fomento Económico Mexicano, que es FEMSA, y aquí vemos algo bien curioso. Tenemos las acciones de FEMSA, que son serie EU, ajá, títulos que están vinculados con otras series de acciones, pero que al mismo tiempo están vinculados con serie B y con serie D, ¿de acuerdo? O sea que cuando compramos nosotros acciones de FEMSA VD, estamos comprando acciones que tienen características de tipo B y también de tipo D. O sea que cualquier inversionista extranjero puede comprar FEMSA VD y además cualquiera que posea esas acciones va a tener el derecho de obtener un dividendo superior o preferente. Ajá. O sea, CPO se parece un poquito a la U, ¿no? Porque finalmente tenemos una participación con los CPOs, tenemos una participación sobre otro tipo de acciones y la serie U, digamos que hereda las características de lo que son los otros tipos de series. ¿Ok? En este caso vemos que la Bolsa Mexicana de Valores también tiene acciones. ¿Sí? Está chistoso, ¿no? Que la bolsa cotice en su propia bolsa. Pues sí, así sucede. Y esta serie de las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores son serie A. En el caso de TV Azteca vemos también unas acciones serie CPO. En el caso del grupo comercial Chedraui, vemos que sus acciones son de serie B, Kimberly Clark de México, serie A, y finalmente aquí Gruma, serie B. ¿De acuerdo? Todas las acciones que coticen aquí en México y que podamos comprar dentro del mercado de valores tienen serie. Ajá, y por eso es importante conocerlas. Saber qué estamos comprando, no nada más comprar por comprar, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con los diferentes tipos de inversión, de instrumentos de inversión dentro del mercado de capitales. Pero para entender los otros tipos de instrumentos, tenemos que entender primero qué es un fideicomiso. Ajá. Entonces aquí les puse un diagrama sencillo para explicarles rápidamente lo que es un fideicomiso. Entonces, el fideicomiso siempre va a ser a través de tres actores, tres personajes aquí. Primero tenemos al fideicomitente. El fideicomitente va a aportar los bienes inmuebles, recursos en efectivo, acciones, valores, etc. Algún bien que vaya a aportar el fideicomitente se los estará aportando al fiduciario, que generalmente son instituciones como bancos. Estas instituciones van a recibir los bienes y van a realizar una acción sobre los bienes del fideicomitente que van a estar estipuladas en un contrato. Ajá. Finalmente, el fiduciario le va a otorgar a un fideicomisario, que también lo podemos llamar beneficiario. Este fideicomisario va a recibir el beneficio que le van a traer los bienes del fideicomitente y también la acción del fiduciario. Esto se parece mucho a lo que te dicen los bancos, ¿no? De seguro, por ejemplo, para la universidad de los hijos. Ellos te dicen, tú me vas a aportar el efectivo, yo voy a invertir tu efectivo y cuando tu hijo cumpla, por decir, 18 años, le voy a dar todo ese dinero más rendimientos. Ajá. Entonces, ¿alguna duda con la definición de fideicomiso? Vendría siendo como las Afores, digo, igual ellos Sí, agarran tu dinero y lo invierten por ti. sí, realmente muchísimas cosas en las inversiones tienen que ver con los fideicomisos. Entonces, por eso es súper importante entender qué es un fideicomiso. Sí, Okay. el Afore es un ejemplo de ello, ¿no? Un seguro de inversión, de un seguro de retiro, etcétera, todo eso es un fideicomiso.
Y bueno, pues ya vamos a ver a profundidad todos los diferentes tipos de instrumentos que podemos comprar dentro de la bolsa de valores. Entonces ya hablamos de las acciones, ¿no? Hablamos de que son una parte proporcional o alícuota, hablamos de los derechos que nos van a otorgar las acciones, hablamos de que las acciones cotizan segundo a segundo. Ajá. Bueno, creo que de esto no comentamos, pero bueno, una característica muy importante de las acciones es que cotizan segundo a segundo. Ajá. Esto significa que en un segundo el precio de las acciones puede variar drásticamente. O sea, siempre está variando el precio de las acciones dentro de un horario determinado, el cual vamos a ver más adelante, y tienen un vencimiento indefinido y nos convertimos en socios de las emisoras. ¿Ok? Entonces ya entendimos qué son las acciones. Por otro lado, tenemos aquí algo que le vamos a llamar canastas de acciones, que también son fideicomisos como tal. Entonces, ¿qué son estos? El primero que vamos a ver son los tracks. ¿Okay? Después tenemos a los NAV-tracks y después tenemos a los ETFs. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver con profundidad qué es cada uno de estos, pero tenemos que tener en cuenta que es un tipo de fideicomiso. Van a ser instituciones a las cuales le vamos a comprar una fracción de sus canastas de acciones. ¿Qué significa esto de canastas de acciones? Bueno, si alguna vez escucharon la expresión de nunca pongas todos los huevos en una misma canasta, pues de esto se trata, ¿no? O sea, para disminuir el riesgo cuando nosotros vayamos a invertir, hay ciertas instituciones que van a administrar estas canastas de acciones, le van a meter diferentes tipos de emisoras y nosotros vamos a poder comprar un cachito de sus canastas. De esta forma nuestra inversión va a estar diversificada y va a haber una disminución del riesgo. Aquí tenemos algo súper interesante que igual vamos a ver a detalle, que se llaman los warrants, que también se llaman opciones o títulos opcionales. ¿Por qué opcionales? Bueno, porque estos warrants nos van a dar la opción de utilizar nuestro derecho de ya sea comprar o vender un activo subyacente. ¿Qué significa todo esto? Bueno, imagínense que... bueno, mejor se los explico más adelante. Lo vamos a ver con detalle más adelante, ¿ok? Entonces, estos son bien padres, a mí me gustan mucho. Lo que no me gusta aquí de México es que es bien difícil invertir en warrants. En Estados Unidos lo puedes hacer desde tu celular súper fácil y sin comisiones. Aquí tienes que ir a un banco a abrir contratos con los bancos y es bien engorroso. Entonces es una lástima porque en México pues la cultura financiera no está muy arraigada. Sin embargo, en Estados Unidos sí, y invertir en warrants es muy fácil. Aquí no, pero bueno, nada más como nota para que lo tengan en mente. Entonces, ahora vamos a hablar ahora sí de los fideicomisos, de las canastas de acciones. Entonces aquí tenemos primero la canasta que se llama track, los tracks. Y estos tracks quieren decir títulos referidos a acciones. Ajá, de ahí la palabra track. Y este tiene un carácter más general, o sea, puede replicar cualquier índice que cotice. Por ejemplo, los CETES tienen un comportamiento que varía conforme al tiempo, ¿no? Porque la tasa de los CETES va a variar conforme varíe la inflación. Y todos estos datos de la economía siempre están variando. La economía nunca está así plana, ¿no? Siempre hay variación en la economía. Entonces, van a haber índices que vayan a replicar el comportamiento de los CETES a lo largo del tiempo. Van a haber, por ejemplo, también índices de las empresas más pequeñas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Van a haber índices que repliquen el comportamiento de las empresas más o menos grandes, de mediana capitalización, así se llaman. Y también van a haber índices que repliquen el comportamiento de las empresas más grandes que cotizan en el mercado de valores. ¿De acuerdo? Entonces, para tener una idea, estos tracks replican cualquier índice que exista aquí en el país, están registrados en la RNV, que es el Registro Nacional de Valores, y a diferencia de los tracks, el NAV-track está privatizado. ¿Qué significa que está privatizado? Es decir, que solamente una institución que se llama Nafinsa, que es Nacional Financiera, lo puede vender. El NAV-track lo que va a hacer es replicar solamente al IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es el índice más importante de la Bolsa Mexicana de Valores. Y quiere decir índice de precios y cotizaciones, así como el S&P 500 es el índice más importante en Estados Unidos. Aquí en México el más importante es el IPC, que es el índice de precios y cotizaciones. Este también está registrado en la RNV y, como les dije hace un momento, está privatizado, o sea que solamente Nafinsa lo puede vender. Los tracks no, los tracks pueden venderlo cualquier institución que pues haga su canastita de acciones. Por otro lado tenemos aquí lo que son los ETFs. La verdad es que son una muy buena inversión. A mí me gustan mucho.
Y estos son básicamente lo mismo que los tracks y el NAFTRAC, pero que cotizan en mercados extranjeros. Por ejemplo, el S&P 500, no sé si han hablado o escuchar del S&P 500, es el índice accionario más importante de Estados Unidos. Y pues por ende del mundo, ¿no? Porque la bolsa de Estados Unidos es la bolsa de valores más importante de todo el mundo. O sea, que todo el mundo siempre está observando lo que hace el S&P 500. Si quieres saber cómo está el mercado accionario, bueno, pues métete a ver lo que está haciendo el S&P 500, ¿ok? Y por ejemplo, si nosotros queremos comprar, nosotros queremos obtener los mismos rendimientos que está obteniendo el índice S&P 500, nosotros como tal no podemos comprar el S&P 500. Podemos comprar un ETF. Un ETF que va a replicar el comportamiento del S&P 500. Ajá, es muy diferente. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de cómo se ven estos instrumentos, estas canastas, que finalmente son fideicomisos. ¿Qué pasa con estos fideicomisos? Nuevamente les explico. Hay instituciones que van a crear sus canastas. Entonces agarran varias acciones de varias emisoras, las van a meter en una categoría. Por ejemplo, van a decir, pues estas acciones son tecnológicas. Entonces yo quiero hacer un ETF, ¿no? Va a decir esa institución, yo quiero hacer un ETF que replique el comportamiento de las empresas tecnológicas. Y lo que va a hacer es meter las 30 acciones más importantes del sector tecnológico dentro de su canasta de acciones. Y ese es un ETF. Lo mismo pasa con los tracks, y el NAFTRAC hace lo mismo, pero con las acciones del IPC. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí es importante recalcar que los ETFs están registrados en el SIC. Ajá, el SIC que vimos ayer. Y ETF viene de las 3 palabras en inglés, que es Exchange Traded Funds. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con estas canastas de acciones? Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir. Y aquí les puse una pequeña tabla de algunos ejemplos de tracks que nosotros podemos comprar en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, por ejemplo, aquí les hablaba de un track que va a replicar el comportamiento de los CETES, ¿no? Y este se llama Dow Jones Latix Mexico Government CETES Index, ¿no? Entonces, este track nos va a replicar el comportamiento de lo que van a estar haciendo los CETES. En este mismo principio, vemos aquí abajo lo que es el UDI track. Y el UDI track se llama Dow Jones Latix Mexico Government UDIs. ¿Y qué son los UDIs? Los UDIs se llaman literalmente unidades de inversión. Fueron creados en la crisis de los años 80 aquí en México, cuando hubo un desplome en el peso, que perdieron 3 ceros, que le quitaron 3 ceros al peso, y que hubo una inflación muy, muy cañona. Y resultado de eso fue que el gobierno creó los UDIs. Y los UDIs lo que hacen es crecer conforme crece la inflación. Si tú te quieres proteger de la inflación, compra UDIs. Ajá. Y este track lo que va a hacer es replicar el comportamiento del UDI. Lo mismo pasa con los CETES. Y quiero que piensen aquí, este va a ser el primer análisis de mercado que vamos a ver en el curso, ¿de acuerdo? Va a estar muy interesante. Entonces, no sé si les comenté hace ratito que los CETES van a estar moviéndose constantemente en el mercado, en la economía, ¿no? ¿Qué es lo que busca el Banco de México? El Banco de México es el banco más importante aquí de México y que tiene que regularizar las políticas monetarias. ¿De qué le sirve al Banco de México mover las tasas de interés? Por ejemplo, cuando inició el COVID, que fue una crisis económica, ¿qué quisieron los gobiernos? Los gobiernos no querían que el dinero se estancara, ¿no? O sea, ellos querían que hubiera dinero a pesar de que no saliéramos a la calle. Y por ello, bajaron la tasa de interés en Estados Unidos prácticamente a 0 y sigue casi en ceros. En México la bajaron, me parece, como al 4%. Entonces, está bien interesante ver que el CETE entonces va a estar moviéndose conforme se mueve la tasa de la inflación y asimismo la tasa de interés, ¿cierto? Entonces, cuando inició el COVID, en todo el mundo bajó la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es el resultado del aumento de precios de los productos. Si nadie está comprando los productos y todo el mundo está en sus casas, obviamente, ¿qué le va a pasar al precio de los productos? Va a disminuir, ¿sí? Y entonces, el gobierno necesita controlar eso, Banco de México. Entonces, ¿qué hace el Banco de México para controlar eso? Quiere que la gente salga y gaste su dinero. Entonces, baja las tasas de interés y, por lo tanto, la inflación se mantiene baja y, por lo tanto, la tasa que te va a dar el CETE
en esas condiciones económicas va a ser muy pequeña. ¿Qué ha pasado últimamente? Ha venido una recuperación económica fuerte. Entonces, ya realmente la gente ya no le importa mucho que haya COVID y está saliendo a la calle, está gastando dinero. ¿Y qué está sucediendo entonces? Está creciendo la inflación. Ajá. ¿Sí me van siguiendo? O sea, en estos últimos meses la inflación ha crecido y también la tasa ha crecido un poco. Ajá. Sobre todo hace unos meses que se empezaron a vacunar a varios y todavía no estaba lo de la variante Delta, como que ya todo el mundo estaba saliendo, estaba gastando su dinero y eso provocó inflación y eso provocó que la tasa de interés fuese aumentada por el Banco de México. Entonces, ¿qué pasó con la inflación? Subió y por lo tanto los UDIs también subieron y por lo tanto los CETES también subieron. ¿Okay? Y ahora vamos a ver un ejemplo bien padre. A ver. Aquí estamos, ¿no? ¿Sí ven el navegador, la gráfica? Sí. Ok. Entonces vamos a ver aquí. Este track es el UDI track, que va a estar replicando el comportamiento del UDI. Les dije entonces que es lo que replica, el UDI es lo que replica el comportamiento de la inflación. Entonces, ahorita no presten mucha atención en cómo leer estas cosas verdes y rojas, ¿no? Entonces, quiero nada más que vean el comportamiento general de la gráfica. Entonces, si alcanzan a ver los puntitos, van a ver que la gráfica está haciendo algo así, ¿no? Y aquí, ¡pum! ¿Ya vieron cómo bajó aquí? Recuerden que este es el UDI track, es el que replica el comportamiento del UDI. Y recuerden que el UDI replica el comportamiento de la inflación. Entonces vean aquí cómo se desploma el UDI hasta acá, ¿no? Hasta precios estaba aquí por 131 y aquí llega a 121, ¿no? Y luego comienza a subir de nuevo. Ajá. Entonces quiero que vean también aquí que en febrero... ¿Y esto cuándo pasó? Esto pasó en marzo de 2020. ¿Y qué pasó en marzo de 2020? Estalló el COVID, ¿no? Fue cuando tuvimos que resguardarnos en casa, que no sabíamos qué iba a pasar. Pues ahí fue cuando la inflación se fue para abajo, por lo tanto las tasas de interés se fueron para abajo y por lo tanto los UDIs tuvieron que irse para abajo. Ya vieron aquí cómo cayó. Y luego, conforme ya la gente se dio cuenta que, bueno, no era tan grave, aún habían algunos empleos y había crisis económica, pero pues la gente seguía saliendo. Y aquí fue el auge de las cosas, ¿no? De la inflación. Aquí fue cuando la gente se dio cuenta que ya iban a empezar a vacunar a todos, no había variante Delta, como que ya se veía una luz al final del túnel, y la gente empezó a salir de casa. Y aquí se ve un máximo. ¿Ya vieron? Aquí se ve un máximo. ¿Qué pasó después? Llegó la variante Delta, nos dimos cuenta que pues realmente las cosas no estaban solucionadas, y el UDI se fue de nuevo para abajo. Y quiero que vean aquí el comportamiento, que es, en este caso, tenemos al CETE, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay algo extraño con el CETE, porque estos tracks no son muy líquidos, pero vamos a ver un comportamiento muy similar. Okay, Una pregunta. Sí, adelante. A veces no puedo ver bien la gráfica, no sé si es mi internet o alguien más ve la gráfica medio borrosa de repente. Sí, a veces por el color como que se ve ahí. No se puede hacer como que más grueso como el color del... Es que ¿saben qué pasa con los tracks en México? La bolsa mexicana, ya les comenté que realmente, realmente en México no hay mucha cultura financiera, entonces casi no hay liquidez. Entonces ustedes lo ven muy, muy pequeño porque son como puntitos, ¿no? Entonces eso significa que casi la gente no compra ni vende este tipo de tracks. Ajá. Miren, vamos a ver aquí, por ejemplo, el ETF que replica al S&P 500, ¿ok? Le llaman Spider porque se llama SPDR. Ajá. Spider S&P 500 ETF. ¿Ya vieron aquí? Y aquí sí se ve, yo creo que aquí ya lo ven mucho más nítido, ¿no? ¿Sí lo ven mejor? Sí. Sí, Eso es porque en México casi no hay liquidez. O sea, el precio casi no varía. O sea, vamos a ver en el módulo 2 cómo leer estas velitas. Se llaman velas japonesas. Vamos a ver en el módulo 2 concretamente cómo leerlas. Pero esto que ven aquí significa que aquí en México casi no hay liquidez, casi no compran ni se venden este tipo de instrumentos. ¿Ok? Por eso es que el precio se queda plano, casi no varía. En cambio, si nosotros hacemos zoom aquí en el SPDR que replica al S&P 500, vamos a ver cómo hay mucha más variación de los precios. Porque en Estados Unidos, pues como es la bolsa más importante de todo el mundo siempre está comprando y vendiendo acciones de este ETF, ¿no?
Entonces es algo bien interesante. Y aquí vemos el comportamiento entonces del S&P 500. Últimamente ha estado al alza completamente. Y si nos vamos también aquí a cuando estalló el COVID, aquí estamos, ¿no? Marzo del 2020. ¿Ya vieron este desplome? Entonces, aquí fue cuando inició lo del COVID, luego llegó la recuperación y desde entonces la bolsa no ha dejado no ha parado de crecer. Yo estoy pronosticando que en este mes vamos a ver otra corrección, porque es realmente una subida así es insostenible. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto después, porque todavía no estamos en este punto, ¿ok? Vamos a continuar.